El camino al mundial nunca es lineal. Se escribe con dudas, con tensión, con esas noches en las que el país entero mira el reloj y siente que los minutos no avanzan. Pero hay días que no se explican, se viven. El partido más importante de nuestra carrera, que puede cambiar la vida a todos. Días que convierten lo imposible en memoria. Días que quedan tatuados en la historia de un país. Panamá volvió a hacer historia. Lo vivimos, lo gritamos y lo sentimos en cada rincón del país. Estamos en el Mundial. Somos 2 veces mundialistas. Aquella noche no fue fútbol, fue identidad, fue un país entero, demostrando que cuando creemos somos imparables. Y por eso celebramos, pero para entender esta victoria hay que mirar hacia atrás. Chance que tengamos, tratarla de aprovechar al máximo, no podemos volver locos. Primero la mentalidad es ir a ganar el partido y bueno, con el correr de los minutos se irán dando los goles seguramente. Nosotros somos conscientes de la responsabilidad que tenemos de lograr el objetivo de ir al Mundial y estamos en busca de eso. Creo que el grupo está preparado para asumir esa responsabilidad. Pero antes de la fiesta hubo lucha, antes de los abrazos hubo tensión y antes de clasificar hubo un partido clave. La visita a Guatemala, un partido que cambió el ritmo de la eliminatoria y que puso a prueba el carácter de esta selección. Esa es una ilusión que creció mucho desde inicio de la eliminatoria y bueno, hoy estamos en el cierre de la misma, en una última doble jornada, con una realidad y es la realidad de que Guatemala cierra de local, cierra ante su público, ante su gente y dependiendo de sí mismo. Indudablemente que el recuerdo es el del 17 de agosto del 2005 en la eliminatoria. Guatemala buscaba a toda costa quedarse con la victoria. Panamá venía a quemar sus últimos cartuchos. Era otra la Panamá, más allá que tenía buenos jugadores con buen pie. Venía resurgiendo el fútbol panameño y resistió Panamá la mayor parte del partido, un 1-1 trabajado. Y en el último suspiro, en extremis, con el Estadio Nacional lleno, Gonzalo Romero saca un zapatazo desde fuera del área para vencer a Penedo, a Jaime. Ese recuerdo en vísperas de un partido tan crucial como el de ahora está a la mente de cualquier guatemalteco. Yo creo que Panamá considero que es de las selecciones que más evolucionó en el área, ha sido más competitiva, ha exportado muchísimos jugadores a diferentes continentes, tiene un gran plantel, tiene grandes individualidades y tiene un gran colectivo también. Entonces va a ser una gran pulseada, ¿no? Es una pulseada de estilos, de características y también va a haber que saber sufrir dentro del partido. En el momento que Panamá te agarre la pelota y te lleve y te genere presión, el jugador va a tener que estar listo para saber sufrir ese momento, pasarlo, estar atento, concentrado, con la dosis de buena energía que tiene que transmitir la gente hacia afuera y que si la pelota pega en el palo y salga, y que no pegue en el palo y entre. O sea, porque también juega la vibra. El trébol, la gramilla del trébol siempre fue una gramilla amigable, buena cancha. O sea que el deportista, el jugador se siente bien de la cancha porque tiene un buen mantenimiento, un buen cuidado y se puede desarrollar un buen juego, un buen fútbol. Ahora, ¿qué tiene el trébol como estadio? El trébol es de esos escenarios místicos, de esos escenarios mágicos, donde la gente no solamente está encima, la malla queda abajo y le queda frontal al aficionado. Municipal es un equipo de los más grandes de Guatemala y de los más populares. Entonces,
ahí los rojos se hacen sentir. Cada rival que va al trébol siente, de acá de Guatemala, de Centroamérica, sienten ese misticismo que rodea el trébol. Aparte es una cancha pequeña que está en un barrio muy popular y eso hace que para llegar al estadio se sienta esa presión. O sea, no es como otros escenarios que están en bulevares principales. El trébol está en el centro, digamos, de una transcurrida calle de la ciudad, pero al lado. Entonces ahí se hace sentir la afición desde que el autobús va llegando al recinto. Creo que aquí la clave para que esa presión sea positiva y que el equipo la pueda traducir en buen desempeño es contagiar de adentro hacia afuera. Que la gente de las gradas se vea representada por el equipo que está en la cancha. Acá el deporte de rey siempre ha sido el fútbol y eso ha generado o podría generar que el país está ahí en júbilo. Hay muchas generaciones que se han ido. Yo comparto una anécdota en el campamento ahora comprando las entradas. A mí me toca que entrevistar a un señor de 77 años que llevaba 2 días en vela de madrugada en la avenida Reforma buscando tener un boleto. Y entrevisto al señor y me dice, no me he de morir sin ver a Guatemala en un mundial. Y ese es el sentir de las generaciones. Yo creo que el jugador panameño sabe a dónde viene. Algunos han jugado acá, a otros le habrán contado. Lo va a tener más cerca, sí, pero el nivel de concentración que hay en un juego te mantiene por fuera de, ¿no? O sea, y créeme que muchas veces hasta sentirte visitante es una cuestión que te libera a vos la presión, ¿me entendés? Y se la traslada un poco al equipo local. Entonces creo que Panamá al final eso lo va a saber sobrellevar. No creo, o sea, sí creo que lo emocional de Guatemala se va a ver empoderado. No creo que lo emocional de Panamá se vea pichonado por la gente, porque el futbolista profesional tiene que estar listo para estos escenarios, ¿verdad? Creo que está al tanto de la historia, entonces no se lo quiere perder. Siente que lo puede ver, que lo quiere sentir de cerca, quiere ser parte, sabe que el grupo de jugadores que van a representar al país necesitan del apoyo, necesitan del calor, necesitan de la buena energía que pueda transmitir la afición, la tribuna. Es mucha la responsabilidad y creo que el aficionado quiere ser parte de esa responsabilidad y aportar su granito de arena desde el apoyo, desde el aliento. Si pensamos en el siguiente partido, estamos equivocados. Es hoy. Es hoy. Como decía hoy, el último, como si fuera el último partido de nuestras vidas. Tenemos que dejar todo. Vamos a someterlo futbolística, mentalmente. Vamos a someterlo. Tenemos mejores jugadores. Y sigo reafirmando, tenemos más jerarquía que ellos. Pero eso tenemos que demostrar en la cancha. Corriendo, jugando, peleando por el compañero. Si vos caes uno de Guatemala, van 2 de Panamá. Si hay 2 de Guatemala, son 3 de Panamá.
para nosotros ambiente de fútbol. Es bonito jugar así estos partidos con gente en contra, el estadio lleno. Eso es motivación extra para nosotros, ¿no? También para ellos. Y bueno, lo importante fueron los 3 puntos. Esta victoria es un aluvión anímico también para ustedes de cara al martes, porque tú lo dices, para cerrar bien y lógicamente buscar una victoria en casa también. Claro que sí, este grupo tiene la fe, tiene la esperanza todavía de que vamos a clasificar primero con una Guatemala que está herida, que quiere terminar bien con su fanaticada y al final esto es fútbol y nosotros tenemos que ir a casa y hacer nuestro trabajo. Panamá confió en Thomas Christiansen y hoy podemos decirlo, la apuesta dio sus frutos. Un proceso largo, disciplinado, lleno de desafíos que terminó donde todos queríamos, en un mundial. Pero este camino no se construyó solo. Detrás de esta clasificación hay una historia que también honra a los técnicos, que en diferentes épocas aportaron su visión, su disciplina y su legado a la selección. Por eso hoy, para entender la magnitud de esta clasificación, escuchamos a quienes fueron parte de esta historia. Mirando un poco atrás lo que fue esta última ventana, la victoria en Guatemala, luego la victoria aquí en casa que luego nos dio el pase al Mundial, pues con nostalgia, ¿no? Ese momento vivido y es algo que va a quedar en nuestra memoria para siempre. A ver, personalmente mi reto era por la cual yo firmé con la selección de Panamá, de meter al equipo en un Mundial. Lo hemos conseguido y orgulloso de ello, pero también muy contento por los aficionados, un país entero que ha vibrado con esta selección y bueno, sí que teníamos muchas esperanzas de lograrlo por esa trayectoria que hemos tenido estos 5 años. Si vemos los que hemos pasado, o el único equipo que ha pasado de Centroamérica es solamente Panamá. Equipos como Costa Rica, Honduras se han quedado fuera y eso muestra un poco que no era tan fácil. Y por acá, como decía, ¿no? Estuvimos acá desde el principio y queremos recordar unas palabras que usted dijo, ¿no? En el primer episodio de Contigo Cele, que prácticamente un poco si le da play ahí y escucha lo que usted decía en ese primer capítulo. Lo más importante es el Mundial, clasifiquemos primero y ya luego se verá. Nosotros, por lo menos en el cuerpo técnico, estamos viviendo este año con mucha ilusión, con muchas ganas y que no vamos a dejar nada al azar, vamos a ir con todo, sobre todo para meternos en ese Mundial. Sí, íbamos confiados y sabiendo que iba a ser difícil, pero con nuestro trabajo durante todos estos años, al final tiene que dar su fruto. Los jugadores llegaban mucho más preparados que la eliminatoria pasada. Yo también tenía mucho más conocimiento de los rivales, lo que era el área, porque prácticamente era llegar a Panamá y meternos de lleno en las eliminatorias. Yo fui creciendo con el paso de la eliminatoria, por supuesto. La ventana de septiembre no fue nada buena por los resultados cosechados. Y ahí hubo pues un clic en lo personal y en lo colectivo, que bueno, tuve también ayuda externa para levantarme a mí y llegar a cambiar la perspectiva de cara a las últimas 2 ventanas. Sabíamos que iba a ser difícil, lo único era los aficionados y la prensa sobre todo, que claro, con los resultados cosechados en los últimos años, pues había una falsa expectativa para mi gusto, porque sabíamos que iba a ser difícil. Una selección como Surinam, que vimos en la Copa Oro, cómo jugó sus 3 partidos en grupo y además en las eliminatorias ya tuvieron incluso más jugadores que llamaron y esos jugadores están jugando en primera división en Holanda. Todos están en el extranjero, que tienen un fondo futbolístico más importante que Panamá. Y aún así, era que teníamos que ir a Surinam, teníamos que ganarles aquí en casa fácil. Y el fútbol hoy en día no es fácil. Y esa presión que se generó, pues no ayudó.
A ver, tiene mucho sentido el gol de Isma a final del partido contra Surinam. Tenía que ser en ese momento donde era el momento para meternos en el Mundial. Significaba pues, que estábamos vivos, que en esa ventana habíamos completado 4 puntos. La primera de septiembre era 2 puntos, luego octubre 4 y luego la última ventana ya sabemos cómo fue. Panamá juega con velocidad, corazón y estrategia, pero también juega con algo que no suele verse en las estadísticas, porque hay un instante, justo antes de la guerra, o justo después del golpe más duro, en el que 11 hombres se toman de las manos, cierran los ojos y entregan lo que sienten a algo más grande que ellos. No importa si fue en Guatemala, con el país apretando los dientes, o en el Rommel, horas antes de hacer historia, siempre fue igual. La fe no fue un amuleto, fue un ancla, un recordatorio de que Panamá nunca camina solo. Si algo marcó este camino es que no fue perfecto. Los panameños dudamos, claro que dudamos. A veces nos enojamos, otras veces pedimos más. Y hubo noches en las que parecía que la clasificación se escapaba. Pero aún con todo eso, nunca dejamos solo al equipo. Porque aunque el país reclame, sigue allí, al pie del cañón. Claramente, Cristian, te ganaste la oportunidad de estar en el Mundial, así que tú tienes que aprovechar ahora como director. Llevar a Panamá que clasifique en la primera vuelta. Lloré y todo porque en realidad Panamá es Panamá, tenía que ir obligado. Nos fuimos para calle 50, cerveza, comida, todo, emoción. Hey, brother, Cristian, yo le diría que gracias, bro. Había un porcentaje medio de que nosotros íbamos a ir directo, fue agonía, fue inclusive como la primera vez, mira aquí tengo un tatuaje de la primera vez, ahí lo tengo la fecha. O los partidos de Panamá fueran en México para poder verlos allá. Estaré allá si puede, si no, bueno, a verlo de televisión y apoyarlo con el corazón, tú sabes cómo es. El Calabacito, un territorio en Santiago de Veraguas que se ha vuelto también una fortaleza para los sueños de muchos de los chicos en el interior de la República. Donaldo El Doni González decidió ser técnico, ser asistente, ya alcanzó un título en el plano local, ahora alcanza una Copa del Mundo. Los sueños no se detienen, conversaremos con Donaldo González, una fiera real, bajo los 3 palos en su momento y ahora encaminando a las futuras generaciones panameñas. Se da la oportunidad de ir a la selección nacional por intermedio de Jaime. Jaime me recomendó con el profe Tomás. Tomás me hizo una entrevista vía Zoom. Yo le presenté los porteros que en ese momento teníamos para los compromisos que él iba a adquirir de amistosos y eso. Y bueno, se dio la oportunidad de trabajar con él. Él dio el ok para que yo trabajara en su cuerpo técnico. Y bueno, gracias a Dios hemos cumplido un sueño, ¿verdad? Que para mí era uno de los más importantes, o el más importante, porque yo sí quería ir a mi mundial, era lo que me faltaba. Uno de los que yo siempre decía, tienes que seguir, tenemos que ganar, ir a nuestro primer mundial, no te caigas, tú eres muy importante en el grupo, era a Luis Mejía. Tú sabes, todos quieren jugar, todos quieren participar y Luis es un guardameta de mucha jerarquía, ¿verdad? Es un guardameta por ahí. Claro, es un ídolo en Nacional, es la figura del Nacional, capitán. Luis jugó toda la eliminatoria para Qatar. Estuvimos cerca de ir al Mundial, muy, muy cerca. Y él en un momento de conversación conmigo pensó retirarse. Y yo le dije, no Luis, no te puedes retirar. Todavía tú tienes mucho que dar a la selección. Si pensamos en el siguiente partido, estamos equivocados. Es hoy. Comenzado hoy, el último, como si fuera el último partido de nuestras vidas. Tenemos que dejar todo. Vamos a someterlo futbolística, mentalmente.
vamos a someterlo, tenemos mejores jugadores y sigo reafirmando, tenemos más jerarquía que ellos, pero eso tenemos que demostrar en la calle, corriendo, jugando, peleando por el compañero. Si vos caes uno de Guatemala, van 2 de Panamá. Si hay 2 de Guatemala, son 3 de Panamá. Luis en este grupo fue un pilar importante, ¿verdad? En esta clasificación al Mundial. Sus palabras dentro del grupo para motivar eran muy importantes, muy importantes. Cuti estuvo bien, fue figura en muchos partidos, tapó en momentos críticos, tapó pelotas importantes que nos mantenían con vida. Con Surinam nos dio vida aquí en Panamá, sí, perdiendo 1-0, nos mantuvo el 1-0 para tener la posibilidad de lograr hasta el final el empate, porque donde nos hacen ese gol ahí de cabeza bajo el arco, era el 2-0 y era muy difícil de reponerse de un 2-0. Entonces por ahí nosotros estamos muy contentos con todos. Clasificación del año 2017. El Mundial 2018 fue ese primer pasaje donde la bandera de Panamá estuvo en una Copa del Mundo. Ahí estarán los nombres inmortales de muchos hombres, entre ellos Luis Carlos Ovalle Victoria. Por supuesto que sí, feliz por todo lo que ha vivido el fútbol panameño, por sus altas y bajas, que al final nos llenan de mucha alegría, ¿no? Sabiendo lo que ha sido el fútbol panameño para lo que lo hemos vivido de cerca, ¿no? Más derrotas que victorias, entonces las victorias como esta hay que celebrarlas. Y me remonto un poco atrás, ¿no? Cuando estuve ahí también, que lo pude vivir, entonces claro que para mí es de suma importancia este tipo de celebraciones porque pues la llevo plasmada, ¿no? La llevo dentro de mí porque la viví ahí, pues, y sé lo que se siente. Rodríguez, deflection and in. Panama take the lead. Pues sí, porque empezamos ganando, el equipo jugando muy bien hasta el medio tiempo, donde bueno, el Perseboli hizo algunos cambios ahí y el equipo pues en el nervio de que no nos goleen, pues nos echamos muy atrás, pues, un poco atrás inconscientemente. Y bueno, estos equipos así no te perdonan eso, ¿no? Y por ahí no pudimos mantener el resultado y pues nos golearon. Pero sí se siente bien el poder empezar ganando, el poder empezar goleando. Que para nosotros como Panamá y competir contra esas selecciones que nos tocó con ese grupo como tal, era como que es algo lejos, que nosotros pudiéramos meter un gol, pero sí es posible, sí es posible. Creo que este equipo nos ilusiona, ¿no? Este equipo que ha venido jugando bien, o sea, toda la eliminatoria, nos ilusiona conseguir la primera victoria, por ejemplo. Entonces, sí tenemos esa ilusión, yo como tal, tengo esa ilusión con este equipo que yo le digo a mi hijo que juega muy bien, que se enfrenta de tú a tú a las potencias que eran en el momento, ¿no? Claro. México, Estados Unidos, Costa Rica. Entonces sí me ilusiona, sí creo que podemos ir a competir, sí creo que ya bueno, el Mundial sí clasificamos, ya la euforia queda, pero creo que para el profe Tomás ya es otro desafío, ¿no? Que por ejemplo ya el partido pasado hicimos el primer gol, por ejemplo, pero ahora yo creo que los chicos también en algunas entrevistas que lo vieron ya quieren competir, ya se sienten con esa confianza de ir por los 3 puntos por lo que han venido mostrando. Durante el proceso de Tomás siempre nos hemos reunido, siempre. Nosotros para esta última llave nos reuníamos toda la semana trabajando. Eran largas horas de reuniones y era muy importante porque se tomaban decisiones íntimas, importantes del grupo. Claro. Pero yo no tenía que decirle a Tomás, porque en los entrenamientos, si tú estuvieras ahí, te dabas cuenta de la competencia que había en el arco. Se mataban en cada jugada, en cada acción del entrenamiento.
daban el máximo y eso nos daba tranquilidad. Lógicamente venía jugando Orlando, se les dio seguimiento durante toda la eliminatoria y cerró con éxito. Bueno, yo creo que también de todo se aprende. Ese empate, porque no se puede decir que fue una derrota porque fue en penales. Ahí también estuvimos invictos cuando quedamos eliminados y con buen fútbol. Lo que pasa que quizás fue bueno ese palo en la Copa Oro para enfocarnos mejor y más serios de cara a las eliminatorias. Hubo cambios desde la ventana de septiembre a la de octubre. Ahí cambiamos de sistema, hicimos línea con 3 centrales y en la última ventana continuamos con los 3 centrales, pero en ataque acabábamos con 2 puntas, que era distinto a lo que habíamos hecho hasta ahora y dio muy buen resultado. Fede para nosotros para mí es como un hijo, es de parte de mi familia. Como te lo dije, mis hijas lo tratan a él de hermano y nosotros siempre estuvimos ahí en las buenas y en las malas apoyándolo. Yo siempre hablaba con él y le decía, tú vas a meter los goles más importantes de la selección. Tú tienes que seguir trabajando, te olvida lo que diga la gente, olvídate de todo. Y Fajardo fue el jugador que metió los goles más importantes de nuestra selección. ¿Cuál fue el verdadero motivo para el regreso de un jugador que tenía más de año y medio sin estar en la selección de nacional, pese a que estaba haciendo también quizás buenos rendimientos a nivel del fútbol nacional? Pero ¿cuál es esa verdadera razón para traer un jugador tan experimentado como Alberto Quintero para los 2 partidos más importantes de toda esta eliminatoria? Bueno, pues justamente para eso, porque eran muy importantes. Su labor no era solamente futbolístico, aunque también sabemos lo que Negrito nos puede dar sobre el terreno de juego. Cuando ha entrado, pues ha dado calma, sabe perfectamente que puede jugar de media punta, falso 9, de extremo, y había momentos en los partidos donde necesitábamos su presencia, pero también su liderazgo, su saber estar en estos momentos. Sabíamos en el cuerpo técnico que era importante contar con él en esta última ventana. Quizás en las anteriores pues no hacía falta un jugador de sus características, pero en esta última sí. Lógicamente, Negrito se ganó su convocatoria. No vino porque era Alberto Quintero, él vino porque estaba haciendo un torneo local espectacular y estaba haciendo una Copa Centroamericana espectacular. Ok, tengo 2 jugadores sí, que miro mucho, que es Eric Davis, porque conocen sus lesiones y demás, y es un jugador que estuvo cerca conmigo ahí, compartió mucho conmigo y hoy en día pues después de 8 años todavía sigue compitiendo y es de admirar, ¿no? Y Coco Carrasquilla, por lo que ha venido haciendo dentro de la selección, creo que me ha ayudado mucho a ese fútbol que practica Thomas. El camino se complicó, pero nosotros sabíamos que teníamos el material humano para sacar esto adelante. Y yo le pedía mucho a Dios que este grupo se merecía estar en un mundial, por la calidad de personas y por la calidad de jugadores que son. El de Guatemala fue el más importante por cómo nos recibieron, el ambiente que se generó y la importancia que tenía el partido. Y luego el 3-2, que fue algo increíble, porque cuando vas 2-0 arriba, nos empatan 2-2, y luego en la jugada, que si lo ves desde el saque de portería a cómo acaba en gol, pues es una característica y una cosa de madurez de un equipo que quiere ganar. Sí, a ver, nosotros para este partido ya aprovechamos un poco nuestro discurso para decir cómo nos habían tratado y cómo íbamos a responder sobre el terreno de juego, y esto fue la clave. Por ejemplo, en El Salvador, aunque nunca habíamos ganado en el Cuscatlán,
Yo estaba convencido de que íbamos a ganar y así fue. Tuvimos también ocasiones buenas para sentenciar, pero el partido más complicado fue el de Guatemala. Cuando nos vimos en el grupo de Panamá dijimos, estamos fritos. Considero, y creo que todo el ecosistema salvadoreño considera a Panamá como la mejor selección de la eliminatoria. No solo del grupo, sino la mejor selección de la eliminatoria. Creo que tienen razón, que hemos hecho un proceso muy bueno, buenos resultados, tanto en la Nations, en la Copa América, la Copa Oro, y hemos ido creciendo con los años y yo creo que era una recompensa a ese trabajo la clasificación para el Mundial. A ver, yo creo que en estas eliminatorias ha habido un progreso también. Como he dicho, cómo nos hemos expresado, cómo nos hemos dirigido hacia los jugadores, cuál era el mensaje, por dónde teníamos que guiarles y ahí hemos dado en el clavo. Ahí está, por ejemplo, el tercer gol. Lo que hemos hecho durante mucho tiempo, la salida de atrás con confianza, mover de un lado a otro, cómo atacar, cómo llegar con gente al área, pues eso se ve en ese gol. Y eso es una muestra de que los jugadores han hecho lo que le hemos pedido, o por lo menos han sabido gestionarlo, incluso en momentos de máxima tensión. Lógicamente sabemos que el chico posiblemente pueda venir en cualquier momento y ya es un jugador que tenemos a futuro para nuestra selección. Y tú le ves el biotipo a ese muchacho, tú dices, este es un delantero de categoría. Y es lo mismo que Gustavo. Gustavo es un jugador como de futsal, que tiene un regate corto y te sabe definir. Ahora se viene la competencia para elegir a los que van al Mundial y no va a ser fácil. Y ellos saben todos que tienen que competir de ahora hasta que llegue la convocatoria, porque van a tener que estar en un gran momento para ser parte de la lista mundialista. Bueno, una anécdota, una anécdota que nunca se me olvida, que fuimos al doping contra Inglaterra. Entonces nosotros cuando íbamos al doping, una agüita, ¿sabes? Una agüita para poder orinar rápido, qué sé yo, y entraron, no sé, como 10 fisioterapeutas de Inglaterra. 5 para un jugador y 5 para el otro. Abrieron la camilla, le dieron sus celulares, no sé, como 4 botellas de líquido, haciéndole masaje en la camilla, ya pensando en otro partido. Y nosotros aquí con una agüita, esperando orinar, y ellos proteína, no sé, batidos, masaje, corriente, todo para ya pensando en otro partido. Y ahí tú te quedas pensando, chuzo, estamos un poco lejos de ellos, pues. Hay algo muy nuestro. Podemos renegar, podemos cuestionar, podemos apretar, pero cuando suene el himno, cuando empiece el partido, cuando la Sele nos necesita, siempre aparecemos. No somos la afición perfecta, somos una afición de verdad. El 18 de noviembre de 2025, el Rommel no abrió sus puertas, despertó. Las gradas se llenaban rápido, todas de rojo, banderas en alto, bombos marcando el ritmo y una barra que no paró ni un segundo. Cuando sonó el himno, el estadio se detuvo, las voces temblaban, la piel se encogía y las lágrimas se asomaban. Era imposible no sentirlo. Guatemala hacía lo suyo allá, Panamá lo hacía aquí, y Dios metió la mano, porque todo fue a nuestro favor, todo se alineaba, todo lo que tenía que pasar, pasó, y lo celebramos. Somos 2 veces mundialistas. Pues la verdad es que lo soñé
muchos días. Ya después de la vuelta de Guatemala, pues lo soñé e incluso los goles que se marcó, había soñado en algún momento con 2 goles, con 3 goles, pero que fuera tan bueno y tranquilo, porque la verdad es que los últimos 30 minutos eran bastante tranquilos en el sentido de que ya íbamos por delante en el marcador con 2-0, sabíamos cómo iba el partido de Guatemala y era solo cuestión de que pasara el tiempo. Y al final esto fue lo que nos trajo aquí. No la perfección, sino la insistencia, no la comodidad, sino la fe del panameño. Hoy no celebramos solamente una clasificación, celebramos que pase lo que pase, estamos contigo, Cele. Y así queda el cuadro final de la eliminatoria de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo con Curazao, Panamá y Haití clasificándose de manera directa a la Copa del Mundo, mientras que las selecciones de Jamaica y Surinam tendrán que pelear por los playoffs en el mes de marzo. Había que felicitar a los aficionados. Ha sido el mejor partido de la afición en el Rommel, cómo empujaron al equipo y se vio reflejado en el jugador. Por supuesto, el jugador ya estaba muy mentalizado porque lo notaba aquí en el vestuario, que había un silencio cuando normalmente pues, la gente habla y tal, y había un silencio porque estaban enfocados, concentrados en lo que iba a pasar, pero los aficionados les levantaron todavía más y gracias a ellos pues, se unió todo en una fiesta. ¿Fue el día más importante de su carrera como técnico? Como técnico, sí. Increíble la manera que se ganó en casa, en la última jornada, con parte de mi familia, con nosotros aquí. Y más por el sacrificio que hemos tenido todos de estos 5 años, esa alegría de poder cumplir con el sueño. Era un momento muy emotivo donde bueno, me caí al suelo porque estaba tan emocionado con el hecho de haber clasificado a Panamá a su mundial. Es para mí muy bonito, gratificante. Es como una muestra de que el trabajo cosechado, el trabajo que hemos puesto en todos estos 5 años ha tenido su recompensa. Pues ahí está, la de mi esposa, mi hija. Es lo que les he dicho, es que celebrar algo sin tu familia, con la gente que más quieres, celebrarlo y no estar presente, pues te queda un vacío, pero disfrutarlo de esta manera con ellos, pues es lo máximo. Aquí falta todavía gente, pero el trabajo del grupo, claro, yo soy la persona visible en este aspecto, pero hay mucha gente detrás que está haciendo un gran trabajo, el trabajo invisible, y que sin ellos tampoco hubiera sido posible. Sí, siempre tenemos que competir. Yo creo que en estos 5 años también hemos mostrado de que no nos achicamos ante nadie, queremos jugar tú a tú con ellos. Sabemos que, por supuesto, hay equipos muy buenos donde el juego pues, depende de otros factores, pero que nosotros no tenemos miedo a nadie, queremos jugar de la manera que hemos hecho hasta ahora, con buenos resultados, y eso es lo que queremos trasladar también a este Mundial. Un 2025 que no olvidaremos, desde la dramática Liga de Naciones, pasando por la complicada Copa Oro y cerrando con la clasificación al Mundial. Hoy nos toca celebrar, pero al mismo tiempo trabajar duro para que el 2026 sea mucho mejor. Mira, Dios no se equivoca porque Dios ya me lo había dicho. Porque la gente no comprende todo lo que uno ha sufrido. Por el pueblo panameño que vino, nos apoyó, y a los que no pudieron venir también
darle las gracias porque sabemos que en su casa estaban apoyando para que nos fuera bien. Y a nuestra familia, que es lo más importante. Yo represento a todo Cerro Cocobolo que siempre me apoya. Estoy muy orgulloso de dónde salí. Sudaron, desde el principio, desde hace 5 años. Tú tuviste, oye el fruto. Ha sido un proceso, mucha altibajo, pero no hemos sabido reponer y el fútbol es así, no da revancha y ahí nos tocó clasificar. Contento, ya que todo un país sufrió esto, pero a pesar de eso no perdimos la fe. Ya nosotros sabíamos cuando goleaba Guatemala, porque la gente que se metía nos alentaba y bueno, eso es para la familia de cada uno de nosotros, para la gente que vinieron, para los que no vinieron. Para todo, porque es un día muy especial. Son cosas que tú te pones a pensar, no tienen precio, no tienen comparación, hermano. Esto es otra cosa. Este mundial es para ustedes, para que se lo disfruten y nosotros vamos a ir con todo a competir. Vamos a competir en el mundial, así que hoy toca disfrutarlo y el año que viene a seguir preparándonos porque vamos a competir en el mundial. Siempre agradecido con el barrio que siempre me dan el apoyo en la buena y en la mala y del Chorrillo para el mundo. Primero que disfruten con nosotros, que ellos también han sufrido lo mismo que nosotros, pero al final estamos en el mundial que era el sueño de todo el país. Muchas veces se veía imposible, muchas veces pensé en rendirme y la verdad que Dios siempre me dio ese aliento, siempre lo busqué. Y saber que hoy lo logramos me hace recuerdo de muchos sacrificios de años y que es la satisfacción de mucho esfuerzo y una recompensa grande, pero también pensando en el pueblo panameño que se lo merece.